Buenos días, iglesia. Bendiciones. Quiero dar continuidad al estudio, la parte número 2 del tema que estoy estudiando y compartiendo acerca de la segunda venida de Cristo. En la primera parte, pues empezamos a mirar la importancia de su venida, que debemos estar conscientes de ella, que debemos mirar nuestros caminos, y tener atento nuestro corazón. Y miramos que el conocer la segunda venida de Cristo nos provee la motivación para saber vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Es una motivación que todos los días debemos de tener, sabiendo que en cualquier momento Cristo puede venir y que podamos recibir de Él buena recompensa. Entonces hay que estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros permanecer en Él, para nosotros agarrarnos, aferrarnos, porque habrá muchas situaciones que nos harán movernos de todo lo que corresponde a Él en posición, lugar, tiempo y estado. Entonces hay que estar ahí vigilantes, atentos y sabiendo que la posición, cualquiera que sea que estemos ocupando como cristianos, desde siendo hijos de Dios hasta ocupar un cargo, no nos garantiza que eso sea la preparación para ser aceptados por Cristo en su venida. Entonces necesitamos algo más. Entonces el tema de hoy es acerca de la naturaleza de su venida. ¿Cómo debemos entender el término de su segunda venida? Y quiero que vayamos tratando de explicar de falsos significados de su venida, porque hay muchos comentarios, cuestiones que cada quien saca referente a su venida. En primer lugar, número uno, la segunda venida de Cristo no se trata de la muerte del creyente, porque alguien podría decir o pensar que en su muerte, como se reúne con Cristo, supuestamente, ese sería el segundo encuentro con Él, o su segunda venida a una persona en la muerte del creyente. Pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo es en nuestra resurrección, si es que hayamos muerto, y el arrebatamiento, si es que estamos aún con vida. Entonces, se trata en dos escenarios. No tiene nada que ver con que la segunda venida de Cristo sea cuando tengamos un encuentro nosotros cuando muéramos. No, sino que dice Pablo que si estamos muertos vamos a resucitar para recibir al Señor en el cielo, porque Él descenderá del cielo. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, repito, la segunda venida de Cristo es nuestra resurrección, si es que hayamos muerto, y el arrebatamiento, si es que estamos con vida. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, también nos habla de que nosotros vamos a
en su segunda venida, ser resucitados, que a ser incorruptibles. Que la palabra incorruptibles, esta palabra nos habla de libre de contaminación, de mancha, en todos los sentidos, en lo moral. También incorruptible habla de que no se puede pervertir, seducir, sobornar. Entonces la venida de Cristo, que también nos habla que es la misma derrota de la muerte, que cuando esto ocurra, que por eso ahí mismo en 1 Corintios 15, pero en el verso 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces la muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Entonces, por eso podemos nosotros decir que la segunda venida de Cristo no es la muerte del creyente como para tener un encuentro con Él en la muerte y decir que eso es nuestra segunda venida o nuestro segundo encuentro con Él. También el otro punto es que la segunda venida no es la venida del Espíritu Santo, porque hay alguien o algunos pueden llegar a pensar que Cristo vino en espíritu en el día de Pentecostés y que esa sería su segunda venida. Pero dice la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro, esa palabra es muy importante, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces esa palabrita, otro, hace una diferencia. Es la palabra alos del griego. Habla de una distinción numeral de objetos de un carácter similar, diferente. Entonces, por lo tanto, la venida de Cristo y el Espíritu Santo no son idénticas. Entonces será otro distinto del Padre y de Jesucristo, pero de igual categoría. Entonces después el Espíritu Santo, una persona divina, distinta de las otras dos personas, igual que ellas. Entonces la segunda venida de Cristo no es la venida del Espíritu Santo, ¿okay? Porque el Espíritu Santo es otro, y lo menciona Cristo Jesús cuando habla y dice: otro consolador, ¿okay? Otro semejante a mí, otro igual a mí o parecido a mí, ¿okay? Entonces eso también no es la segunda venida de Cristo como algunos sugieren. También otro tercer punto es: la segunda venida de Cristo no es la conversión, porque algunos piensan o pueden pensar que al venir Cristo a nuestros corazones es la segunda venida que Él tuvo en nuestras vidas. Una venida para predicarnos, una venida para compartirnos las buenas nuevas, ¿verdad? Y otra segunda venida cuando abrimos nuestro corazón y viene a nuestro corazón, entonces se toma como una segunda venida, pero no es así. Si así fuera, no sería una segunda venida, sino serían miles de venidas por los miles de creyentes que le han recibido. Ahora, esto lo confirma o lo muestra Hebreos capítulo 9, verso 28, donde nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando nosotros le recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él viene para perdonar nuestros pecados, para borrar nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces trata con el pecado de nosotros para perdonarlos, para restaurar aún nuestra vida. Pero aquí Hebreos me dice que la segunda venida se trata de que Él va a llegar o va a venir, que aparecerá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, podemos entender entonces que la segunda venida de Cristo no es la conversión del hombre. Cristo murió, resucitó y volverá otra vez, no para ser juzgado, sino para juzgar. Hay que entender eso. Entonces, nos trae un pensamiento que la iglesia primitiva
nunca, no se olvidó nunca de la esperanza en la segunda venida. Entonces dice, aparecerá por segunda vez. Esto se menciona en muchos textos bíblicos. Aparecerá por segunda vez. Este es el único lugar aquí en Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde específicamente se usa esta expresión, que aparecerá por segunda vez. Aunque hay muchos pasajes claramente que también lo implican, lo hablan, como Mateo, Juan, Hechos. Entonces la obra de Cristo incluye su segunda venida en gloria. Entonces la obra de Cristo no ha terminado. La obra de Cristo continúa, ¿okay? Y va a continuar, ¿okay? Y esto no se termina ni aún en su segunda venida, sino más allá todavía. Entonces dice también Hebreos que va a venir por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces la segunda venida de Cristo no será para expiar los pecados de la humanidad, ya que esto se cumplió en su primera venida, en la muerte y resurrección que tuvo en la cruz del Calvario. Entonces, en su segunda venida se consumará la totalidad de la salvación del creyente y el juicio del incrédulo. Acordémonos que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Él viene a completar la salvación del creyente. Por eso Cristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces necesitamos entender eso. Ahora, lo que sí es la segunda venida de Cristo. Quiero tocar este punto. Lo que sí es la segunda venida de Cristo. Bueno, lo que sí es la venida de Cristo, lo que sí es que es una venida literal. O sea, literal, no es un sentido espiritual o simbólico, como algunos lo pudieran manejar. Es literal. En Hechos capítulo 1, verso 10 y 11, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces nos habla de algo literal, físico y visible. Entonces dice, vendrá de la misma manera. Entonces la venida del Señor será visible y gloriosa, ¿okay? Literalmente. Dice, así vendrá, ¿okay? Entonces con esta misma gloria con que Él se fue, ¿okay? Va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿okay? Va a traer un juicio personal. O sea que, es decir, Jesús regresará físicamente, literalmente. La historia no es casual ni cíclica, aunque hay cosas que se repiten continuamente en la vida, como dice Eclesiastés. La vida es un movimiento que nos va llevando hacia un punto específico. Y ese punto específico es la venida de Jesús para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. Okay, hay que entenderlo esto. Y esto nos lo explica muy claramente en el Antiguo Testamento el profeta Zacarías. Zacarías, donde habla y nos dice, capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Okay, y esto hace referencia, ¿okay?, aún al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, también nos habla algo también literal, ¿okay?, que lo van a mirar física, literalmente. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes, recordando lo que se les dijo a los apóstoles cuando se fue, que en el libro de los Hechos, que ascendió en las nubes. Y ahora viene Apocalipsis, nos dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿okay?, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, es algo literal. Para los cristianos, creyentes, hijos de Dios, el retorno de Cristo es una promesa con la que nosotros alimentamos nuestra alma. Es una promesa con la cual nosotros nos alentamos, nos esforzamos, ¿okay?, mantenemos, ¿okay?, nuestra posición en Él, que aguardamos su venida, la preparamos en todos los sentidos, que eso es un alimento a nuestras almas,
ah, por las situaciones que estamos viviendo, pasando, que es una fortaleza del alma. También para sus enemigos, o sea, porque hay enemigos de la cruz de Cristo, hay que entenderlo, que el retorno de Cristo para ellos es una amenaza. Es una amenaza. Muchos lo conocen, y hablando del enemigo de nuestras almas. Él conoce las escrituras mejor que ni nosotros mismos. Y para él sabe que es una amenaza. Y ciertamente el detener el fluir de la iglesia, okay, acuérdense, esto es parte de un plan del enemigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que habrá guerras, pestes, terremotos, hambrunas en diferentes partes del mundo. Okay, pero esto no es el fin, sino que dice la Biblia que será predicado este evangelio hasta el fin, hasta lo último de la tierra, para testimonio a las naciones. Entonces, dice, es cuando vendrá, entonces es cuando vendrá el fin de las cosas. Entonces, imagínense lo que está pasando ahorita. Están prohibiendo que predicar libremente ya en las calles, evangelizar en las calles, eventos masivos, ya congregarnos. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de todo hay que entender que para los enemigos de la cruz de Cristo, el retorno de Él es una amenaza para ellos. Entonces, ¿cómo poder parar la venida de Cristo que ya está próxima? Ok, es parar, es detener a la iglesia de Cristo. Y es lo que estamos pasando en esta situación, ¿ok? Entonces, otro punto más, que segundo punto es, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser personal. Eso es algo muy claro que el Señor Jesucristo estableció. La venida de nuestro Señor Jesucristo es personal, es muy personal. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esto es algo personal porque hay un lugar que específicamente para cada persona, para cada creyente, que cada uno de nosotros tenemos una ocupación, un lugar que se nos fue preparado. ¿Okay? Entonces, para los discípulos, acordándonos el trasfondo, a por qué Cristo les está diciendo estas palabras, porque los discípulos ahora su mundo se iba a colapsar. Él les estaba ya hablando abiertamente acerca de que él iba a regresar al Padre, que él iba a dejarlos. Entonces su mundo iba a colapsar, el caos iba a caer sobre ellos. ¿Okay? Entonces no les quedaría más que aferrarse desesperadamente a Dios con una entera confianza. Y es lo que el Señor les está diciendo acerca de esta realidad, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ¿ok? Entonces, hay momentos en que tenemos que creer y aceptar, aunque no podamos entender nada, ¿ok? Porque a veces nosotros debemos saber que no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor ha de venir. Por lo tanto, entonces tenemos que creer y aceptar nosotros que aunque no podamos entender nada de lo que a veces nos suceda, debemos aferrarnos que desesperadamente a un Dios y estar firmes en Él, sabiendo que esto es personal. La segunda venida de Cristo, hermano, va a ser muy personal. ¿Okay? Así que si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor hasta lo insoportable, entonces se hace soportable. Y hasta lo más denso de los tinieblas, de la oscuridad, hay un rayo de luz siempre ahí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no perdemos nuestra esperanza, ni debemos de perder nuestra esperanza acerca de la segunda venida de Cristo, y que esto es muy personal. Por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, hay un lugar
en el cual está preparado para nosotros. La palabra que se utiliza aquí, que escribió Cristo, turbar, la palabra turbar, donde dice no se turbe vuestro corazón, esa palabra es tarazó. Esta palabra tarazó del griego significa remover, como agitar el agua, significa alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Entonces, este es el padecimiento de personas que han perdido la verdad de la segunda venida de Cristo y la recompensa que con ella nos trae. Este es el sentir. Ahorita encontramos mucha gente que puede estar turbada en su corazón, que puede estar agitada, alborotada, conmovida, turbada, perturbada, ¿okay?, en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos pasando situaciones difíciles, situaciones a veces que nos llevan a la incredulidad. Entonces hay mucha gente que está padeciendo esto, aún como creyentes y los no creyentes, los que no tienen fe, confianza en la segunda venida de Cristo. Imagínense cómo está, o sea, cómo están pasando, quedándose sin trabajos, teniendo miedo de una contaminación, teniendo miedo el salir a las calles. Entonces, es algo horrible. Entonces, a veces debemos entender este pensamiento. Nos llegan situaciones que nos van a tratar de remover, agitar, conturbar. Pero Jesús les dice, o nos dice a nosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ok? Entonces, si aún nosotros, ¿okay?, no tenemos o perdemos cosas que en esta vida, temporales, terrenales, materiales, hay que no perder la esperanza ni la confianza, ¿okay?, porque nosotros no tenemos la esperanza en las cosas que se ven, dice Pablo, sino en las que no se ven. Entonces el Señor está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, esto de que la segunda venida de Cristo es muy personal, eso el Señor lo marcó también muy fuerte en el libro de Mateo, capítulo 24, el verso 40 al 42, Cristo dijo unas palabras muy fuertes y ahí marcó lo personal que es la segunda venida. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, es tan personal que el Señor Jesucristo, pueden estar dos personas juntas haciendo cualquier labor, estando en cualquier momento, en cualquier situación. Y es tan personal que uno puede ser tomado y el otro puede ser dejado. ¿Okay? Entonces algunos serán arrebatados para recibir en lo alto al Señor en las nubes. Entre tanto hay otros que serán dejados. Imagínense esa situación. Entonces la idea de tal acontecimiento nos obliga a estar vigilantes y preparados. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque cuando esto suceda, que en la segunda venida de Cristo, no habrá oportunidad de reflexión tardía. No habrá una oportunidad donde entonces sí cuestionemos las cosas y donde ahora sí nosotros digamos, hoy lo quiero hacer, hoy quiero seguir a Cristo. No va a haber, se va a haber un momento en el cual no vas a poder reflexionar de tus caminos, no vas a poder reflexionar de tu comportamiento, de tu manera de hablar, de tu manera que no la has mantenido íntegra en justicia, en santidad, en buscando de Dios, el preparando tu vida, ¿okay?, para la venida del Rey. O sea, no va a haber un tipo de reflexión, ¿okay?, para poder arreglar cosas. No va a haber tampoco un arrepentimiento de último momento, en el último minuto. No vamos a poder regatear de decir, ahora sí, Señor. No se va a poder, va a ser repentino. Por eso es que el Señor cierra diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces estemos velando, iglesia, estemos preparando y mirando todos estos acontecimientos que nos están trayendo, ¿ok? Entonces quiero dejarlo aquí, ¿okay?, este pequeño tema de reflexión y la continuidad, el segundo punto de lo que es la venida de Cristo.
¿ok? Y lo voy a seguir completando. Y vamos a hablar acerca del siguiente tema, es el momento de su venida. ¿Okay? El momento de su venida va a ser el tercer tema, y así vamos a estar llevando temas y abarcando todo lo que podamos y pueda yo entender y aprender, estudiar acerca de la segunda venida de Cristo. Pues bendiciones, ¿ok? Y esperemos el tercer capítulo de esta serie. Bendiciones.